Amada juventud de la Iglesia de Dios, les saludo, paz a vosotros. Bienvenidos nuevamente a este proyecto de evangelismo. Hoy daremos inicio con el primer tema referente a la importancia de ser portadores de la palabra de nuestro Dios. Como hijos de Dios todos tenemos esta responsabilidad y el tema del día de hoy se titula así: la fe viene por el oír la palabra de Dios. La cita base se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice precisamente esto: la fe viene por el oír. De tal manera pues que entendemos que como adolescentes, como jóvenes, tenemos esa responsabilidad, ya que, miren, versículos anteriores a este, en Romanos capítulo 10, versículo 13, nos habla de algo importante. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, hay una bendición para todo aquel que invoca el nombre de Dios, así como lo haces tú. Tú tienes una bendición muy grande. ¿Por qué? Porque invocas el nombre del Señor y hay una esperanza para ti. Pero esta bendición puede ser compartida con alguien más, aquel que todavía no conoce de la palabra de Dios, aquel que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador. El versículo 14 de ahí mismo de Romanos capítulo 10 nos dice algo importante. Sí, es cierto, la bendición está para todos aquellos que invocan el nombre del Señor, pero dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque esto es muy cierto. Para poder invocar el nombre del Señor tenemos que creer en Él. Y el apóstol Pablo hace esta pregunta muy interesante, de manera lógica, preguntando: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y después hace otra pregunta, pareciera como una cadena de preguntas: ¿y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esta serie de preguntas entonces nos hace entender que tiene que haber un inicio. Y el inicio está primero en que alguien tiene que ser enviado a predicar. Entonces, esa persona, ese joven, ese adolescente que asuma esa responsabilidad de predicar, será enviado y cumplirá este propósito, predicará. Entonces, aquellos que le escuchen, dice el versículo 17, la fe viene por el oír. Y entonces, habiendo oído, creerán. Y una vez que ellos hayan creído, invocarán el nombre del Señor y entonces se cumplirá, se consumará esa fórmula en donde todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ellos alcanzarán la salvación. ¿Por qué? Porque invocarán al Señor. Pero antes de invocarle tendrán que creer. Pero para poder creer, alguien necesita predicarles. Pero para que alguien les predique, necesitan ser enviados. Y hoy, jóvenes, adolescentes, estamos dando inicio a este proyecto de evangelismo porque tú, yo, vamos a ser enviados a predicar. Entonces, entendiendo esta primera parte de nuestro propósito o nuestra misión, como lo mencionábamos en el video de bienvenida, el Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, y el que no será condenado. Entonces nuestro propósito aquí es entender que nosotros en nuestras manos tenemos una grande responsabilidad. Tenemos en nuestras manos el poder compartir con la gente, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de la escuela, con nuestra familia en conversa. Tenemos esa responsabilidad para con ellos de compartirles. Si les amamos, si les estimamos, entonces creo que es bueno que nosotros compartamos con ellos el mensaje de salvación. Hay una bienaventuranza para todos aquellos que cumplen con este propósito o con esta misión de predicar el evangelio. La Escritura ahí mismo lo menciona el apóstol Pablo, haciendo referencia
a las palabras del profeta: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Esta bienaventuranza nos muestra, pues, que hay una bendición, que hay una parte importante que el Señor ha de derramar sobre aquellos evangelistas, aquellos que compartan el evangelio de la paz, el evangelio de los bienes. Dice el versículo 16 de ahí de Romanos capítulo 10, mas no todos obedecen. Y quizá esta es una de las partes por la cual muchos de nosotros nos detenemos a compartir el evangelio, porque tenemos ese prejuicio: es que no van a creer, es que yo pienso que no me va a hacer caso cuando yo le hable de la palabra de Dios, y cerramos esas puertas. Entonces debemos nosotros de hablarles a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos esa responsabilidad. Isaías, el profeta, se hacía esta pregunta ahí en el capítulo 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Joven de la Iglesia de Dios, debemos asumir esta responsabilidad, porque el Señor Jesucristo nos dejó esta misión. Él no se encuentra aquí físicamente ahora para hacerlo, como lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Él anunciaba el evangelio, anunciaba el reino de nuestro Dios, que ya estaba cerca. Si eso fue hace casi 2000 años, bueno, entonces debemos entender que el reino de Dios está todavía más cerca que cuando el Señor Jesucristo lo predicaba. Por eso, una de las alabanzas que entonamos ahora en ese tiempo dice: ¿quién dejará su red para acompañarlo? ¿Quién dejará su red y así seguir su ejemplo? Hoy, amado joven, adolescente de la Iglesia de Dios, tú estás siendo llamado para seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Tienes en tus manos la palabra de salvación, esa luz que puede iluminar la vida de las personas que están a tu alrededor y que hoy en día viven en oscuridad. Así es que no apagues esa luz que el Señor te ha dado. El apóstol Pablo nos deja una gran enseñanza. Él, a donde quiera que iba y en las circunstancias en las que se encontraba, no importaba que pareciera que le estuviera yendo mal, inclusive cuando estaba delante de los magistrados, porque lo iban a juzgar, el apóstol Pablo no utilizaba ese momento que le daban para hablar, para justificarse o para excusarse o para decir soy inocente. En lugar de eso, él predicaba el evangelio, de tal manera que cuando se encontraba frente al rey Agripa, allá en el libro de Hechos, capítulo 26, en el versículo 27, el apóstol Pablo le dice: ¿crees, rey Agripa? ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: pluguiese a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, mas también todos los que me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy. Entonces nosotros debemos entender que a donde quiera que vayamos, podemos estar en la escuela, podemos estar en el trabajo, podemos estar con nuestra familia. En esos días en que nos reunimos, si estimamos a nuestros compañeros, si amamos a nuestra familia, no les neguemos esa oportunidad de alcanzar la salvación. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 9 de la primera carta, en el versículo 16, hace mención el apóstol Pablo de una necesidad que él sentía de transmitir el evangelio, como si él estuviera lleno y quisiera compartir de toda esa bendición que el Señor le había dado. Y decía en el versículo 16: pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio.
tenemos esta responsabilidad. De tal manera pues que el Señor nos hace la invitación a que de buena forma, a que de buena gana podamos nosotros cumplir con este propósito. Joven, hoy en tus manos está el poder traer almas al Señor, que esas almas puedan escuchar, puedan creer y puedan invocar el nombre de nuestro Dios. Así es que a partir de hoy el Señor nos está haciendo el llamado. Vuelvo a hacer mención de ese himno que habla y nos dice: venid en pos de mí. ¿Quién dejará su red? ¿Quién dejará su red para acompañarlo? ¿Quién dejará su red? ¿Quién dejará su red? Y así seguir su ejemplo. Les saludo, mis hermanos, y agradezco su atención. Paz a vosotros. El Señor sea con ustedes.